Palabra de mujer. Ya lo ves, solo tienes que saber mirar. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer a través de esta pantalla de televisión. Llegamos hasta su hogar y lo invitamos a formar parte de este programa con su opinión. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Paola? Bien, felices. Hemos empezado, como todo este mes lo vamos a hacer, celebrando el mes del aniversario de nuestro querido canal. Nuestra fecha es el 27 de octubre, en 1997 fue fundado y estamos celebrando estos 19 años. Somos el canal que más conversa con la gente vía redes sociales. Qué maravilla, ¿no? Y no saben todas las cosas fantásticas que se vienen para este mes en el que PAT celebra 19 años haciendo televisión. Nos estamos preparando para el cambio, decididos a ser la mejor plataforma de distribución de contenidos para la señal abierta en todo nuestro país. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, gracias por unirse a nuestra conversación y permítanme por favor pedirles que se unan a nosotros a través del WhatsApp para conversar de un tema sumamente duro y sumamente especial, y queremos abrir ese debate y que usted sea partícipe de esta conversación. La depresión en los jóvenes. Hace algunos días nosotros conversábamos sobre el caso de Selena Gómez, la famosa cantante y también actriz, y nos da un poquito el pie para reunirnos a hablar de qué es lo que ha llevado a los jóvenes en estos días a deprimirse, qué los lleva, qué los impulsa a entrar en estas crisis de ansiedad y de pánico que son cada día más frecuentes. Yo comentaba en algún momento como mamá de adolescente, lo escucho mucho en entornos cercanos, el tema sobre todo de las angustias, de las depresiones y las ansiedades. ¿Por qué los jóvenes de hoy están más deprimidos, están más ansiosos que antes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Para conversar sobre este tema quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Voy a empezar por nuestra querida Iracema Áñez, que es panelista y nos va a estar acompañando durante todo el programa. Bienvenida, querida Iracema. Gracias, muy amable. A mi lado está Ariel Rojas, que es psiquiatra. Gracias, Ariel, por unirse siempre a nosotros. Lorena Suller, que hoy viene como mamá, como actriz. Lorena, querida, es un gusto tenerte, igual que a Paula Benedict, psicóloga clínica y educacional. Gracias por completar este panel y ayudarnos con este tema que, como decía, no es sencillo, ¿no? Es sumamente complicado. Ariel, deme una manito para empezar a diferenciar un poco de lo que hablábamos antes de empezar, la depresión, las crisis, las ansiedades, el estrés que mueve a tanto a los jóvenes hoy en día. Sí, claro, en realidad es muy importante que se hablen de los temas como son la depresión y ansiedad por el grado de frecuencia que tienen. Toda sociedad tiene índices altos de depresión y ansiedad, y sin embargo dentro de los cuadros clínicos que se pueden presentar en una población, la depresión y la ansiedad son de ese tipo de problemas, de ese tipo de enfermedades, trastornos si los podemos llamar, que a veces no son diagnosticados a tiempo y no son tratados oportunamente. En el caso de la depresión, por ejemplo, quizás todos hemos escuchado hablar de depresión, escuchar el concepto de depresión, pero es poco probable que entendamos que la depresión no es solamente un periodo de tristeza que una persona padece, no es solamente un momento de la vida donde alguien pueda no sentirse como se sentía antes, sino que es un proceso clínico que tiene una larga lista de síntomas y que en la vida de la persona genera un momento de desadaptación a sus funciones normales y que no se manifiesta como el resto de las enfermedades. Yo en el consultorio le digo a la gente, si ustedes ven a alguien teñido completamente de amarillo, no hace falta ser médico para saber que tiene algo en el hígado, ¿no es cierto? Todos decimos tiene algo en el hígado, ¿sí? Hay una manifestación que hace referencia a un órgano del cuerpo que no está pasando un buen momento, ¿sí? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que alguien tiene algo en el cerebro? Que está con un problema clínico en el cerebro. No lo vemos de ningún color distinto, no lo vemos que camina diferente, ni que le falta una parte del cuerpo. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver con cómo se comporta, con cómo piensa y con cómo siente. Estas funciones se alteran en la depresión. Y que además durante muchos años, la depresión ha sido acompañada de un estigma. La persona que sufría depresión tenía hasta miedo de admitir de que estaba pasando por este proceso porque la sociedad y el entorno la tachaba, está loca. Debilidad. No, es débil. Sí. O eso es burrera, está fingiendo. Sí. Y es una situación que hace unos años todavía uno se topaba con profesionales médicos que no identificaban la depresión como una enfermedad, que no es algo que vos de lo que podás librarte por voluntad propia.
y como toda enfermedad requiere un tratamiento, no es que vos decís mañana, oye, estoy con chikungunya, pero mañana no. Exactamente. ¿No? Lo mismo pasa con la depresión, no con decirte, levantate, reí, salí, pasar la vida. Póngale su parte de visión. Ajá. Sí. O en este tiempo que tenemos la bendición, porque no deja de ser una bendición el hecho de que la ciencia aporte mecanismos para resolver ciertas cosas que antes no se resolvían. Uno, porque te miraban y te decían, estás loca, anda al psiquiatra, y te decían psiquiatra y vos decías, no, me van a meter en una camisa de fuerza, ya estoy loca, estoy desvariando. Y había gente que no lo quería asumir por el mismo hecho de no ir a un profesional. A mí me preocupa, Paula, oriéntenos con esto, me preocupa un componente mucho más grave, que es el tema de que hay un adolescente que ya está pasando una etapa conflictiva por definición, por esencia. ¿Qué pasa cuando además este adolescente se ve sumido en una depresión? Lo que pasa es que todos los trastornos psicológicos o emocionales tienen una data histórica larga, ¿no es cierto? Entonces el adolescente que desarrolla síntomas depresivos en el momento de hacer la estructuración de su identidad, porque ese es el proceso clave de la persona cuando estructura su identidad y toma decisiones respecto a quién va a ser, ¿no? Entonces, como tiene que abandonar cosas, dejar cosas atrás, suele deprimirse como parte del síndrome normal de adolescencia. O sea, los adolescentes pueden tener episodios depresivos como parte de su transferencia a otra etapa de su vida. No por nada se llama adolescente, ¿no? Adolescente, y se cataloga como síndrome normal de adolescencia, donde aparecen muchos síntomas que nos hacen preocupar y nos hacen parecer que la persona está desequilibrada, ¿no? Pero ahí, como por ejemplo, yo como mamá no me preocupo de que es adolescencia normal, y cuando pasa un proceso cuando depresivo. pasa ya un proceso, digamos, que uno tiene que prestar atención, es cuando el joven o la jovencita empiezan a tener trastornos en el sueño, alteraciones en el ritmo del sueño, cambian las épocas de dormir, duermen de día y están despiertos de noche, hay trastornos alimenticios, o comen mucho o dejan de comer, empiezan a haber también descuidos del arreglo personal, además de ese estado de ánimo triste, ¿no? Y con desgano, con ganas de no hacer muchas cosas, que se intercalan con momentos de hiperactividad, ¿no? Que son las fases maníacas de la depresión. Porque la depresión, digamos, es una cuestión cíclica. Hay fases maníacas donde la persona está súper activa, súper imprudente muchas veces, ¿no es cierto? Asume riesgos, pierde cosas, presta plata, hace negocios, le va mal, ¿no? Se enamora, cambia de cortejos, de cortejas rápidamente, y de repente hay un brote, digamos, depresivo, y esa persona entra como en un bache a esta onda de tristeza, ¿no? Entonces, si se da con frecuencia, ¿no? y con mucha profundidad, ya se requiere asesoramiento psicológico y psiquiátrico, porque muchas depresiones no son flexibles solamente a la intervención psicológica, sino que se precisa de una medicación que ayude a conectar adecuadamente con el paciente para poder hacer el proceso terapéutico, porque si está muy deprimido, el proceso terapéutico es infructuoso. Entonces la medicación y el control psiquiátrico hacen que estabilice el ánimo y se pueda ingresar ya a analizar el trasfondo de esa depresión. ¿Puede salir de la depresión esa persona sí, con el tratamiento adecuado? La personalidad depresiva es una constante, o sea, hay que diferenciar entre la personalidad depresiva y la depresión reactiva, ¿no? Cuando hablamos de depresión reactiva, estamos hablando de acuerdo a algo que sucedió en su vida, una acción particular. Cosas, digamos, que han sido más inmediatas, como un duelo, una pérdida, una enfermedad, un traslado, una migración, una ruptura de pareja, pérdidas que están en el transcurso del último año, los últimos meses, ¿no? Esa es reactiva, porque hay unos motivos que hacen que la persona se deprima, y eso es de más fácil tratamiento, ¿no? Pero cuando ya tiene una historia, una data donde uno investiga la relación de esa persona, por ejemplo, con su madre, porque los primeros lazos de amor y de afecto mal llevados, donde el niño ha sido poco acogido, poco cuidado, o ha habido una mamá un poco abandónica, va fijando estructuras depresivas, ¿no? Ya tempranamente. Por eso lo que hablábamos antes de empezar el programa con el doctor, decía que sí, que habían niños que presentaban de 5 años, indicadores depresivos, ¿no? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para saber cómo abordar de forma integral cada caso, y por supuesto además individual, porque cada depresión tiene su propia novela. Yo pienso de verdad
adolescentes, uno como ya adulto, habiendo pasado por esa época y habiendo olvidado gran parte tal vez de los problemas que trae, uno dice, ¿de qué se deprime o por qué te pones así si vos sos joven, estás en la plenitud? Vos sabés que eso mismo estaba pensando. Hasta por un aplauso. ¿Por qué se deprime un adolescente? Eso quizás el doctor puede un poco indicar qué pasa con el cerebro ahí, ¿no? O Quiero sea, aumentar con la parte química. Lo que dice Laura. ¿Qué pasa en el proceso fisiológico? ¿Qué cable es el que falla? ¿Qué hormona es la que se descompuasa para que uno no pueda trabajar bien? ¿O es que hay una actitud depresiva de una persona? Pero a mí me parece que, para empezar, algo que me parece muy positivo, y la voy a aprovechar aquí a la doctora que es abogada además, es que se le esté respetando su derecho al cerebro. Sí, porque todos los órganos del cuerpo tienen derecho a enfermarse, pero por alguna razón al cerebro no se le permite. Su derecho. Así es. Es verdad, él también tiene derecho, es otro órgano más del cuerpo. Mire, qué buen punto ese. Se estresa también. También padece, ¿sabe qué? También, por ejemplo, si yo me tomo una taza de café, ¿no es cierto?, bien cargado, mi cerebro va a modificarse, va a ser un órgano que va a funcionar con una neuroquímica distinta durante el periodo en que esté con la cafeína, y es probable que mis patrones cognitivos y afectivos sean distintos del resto del tiempo. Yo no funciono ni decido igual cuando tengo una alerta y un buen ánimo que cuando estoy decaído y con bajo ánimo. O sea, pero no los identificamos. No lo identificamos, no le respetamos, no le reconocemos su derecho al cerebro de ser otro órgano más del cuerpo que también, como toda la demás economía, digamos, anatómica, física, ¿no es cierto?, vive el día a día en una relación con el medio ambiente, tanto con las sustancias químicas, con las personas y con todos los otros procesos. Por tanto, teniendo derecho a enfermar también, padece de sus propios problemas, que tienen una causa un poco diferente al de otros órganos. Quizás una hepatitis está causada por un virus, como una encefalitis puede estar causada con un virus. La depresión no tiene un virus, una bacteria directa que lo provoque, pero es un cambio químico que ocurre. Que mucha gente no la cree una enfermedad válida. O sea, es como que, ay, depresión, esa de la depresión, perdón la palabra, pero así lo dicen. Yo he atendido pacientes adolescentes que, mejorando y todo, sintiéndose mejor y en tratamiento, a veces caen, vamos a decir, en un ambiente social o a veces profesional, también hay que decirlo, donde se les cuestiona que se estén tratando un problema así. Porque dicen, no, es cuestión de ponerse a trabajar, es cuestión de ir para adelante, es cuestión de dejarse de esas cosas. No se les permite enfermarse de esa clase de enfermedad porque es síntoma de una persona débil. Permítanme que yo les haga la palabra a la gente en las calles. Hicimos un sondeo, les preguntamos a los papás de familia, ¿cuáles cree usted que son los motivos para que los jóvenes estén deprimidos? Palabra de mujer. La falta de comunicación con los padres, especialmente los padres tienen que darse cuenta cuando un hijo está muy solitario o muy callado, o que mucho duerme o encerrado en el cuarto, así en el dormitorio. Entonces ahí el padre o la madre especialmente tiene que estar pendiente de esa actitud de los niños, ¿no? Mayormente son descuidos que a veces los padres trabajan mucho y se descuidan los hijos. Falta de autoestima, los valores que le faltan de repente, que vienen del seno de la familia, de más abajo, y son ausencia de ellos, ¿no? Algunos son bien en el hogar, están con su papá, con cariño, pero en lo sentimental, ahí hay depresión. También se deprime porque los padres no le dan atención a los hijos, necesitan ojos de depresión. Y también por la misma sociedad. Puede ser que tenga problemas familiares con el papá, con la mamá, o puede ser que esté enamorado y tenga problemas con la chica. Generalmente por problemas familiares de padres que tienen problemas. Otro puede ser por la escuela, por el colegio, donde tengan problemas de exámenes, de problemas con los maestros o con los mismos compañeros de curso. Palabra de mujer. Quiero retomar esta conversación precisamente en ese punto, en los padres que tanto se menciona acá, y en este derecho que estábamos hablando de mi ser, exactamente, o sea, puede enfermarse, y este derecho que puede tener hasta un niño de 5 años, que a nosotros nos resulta una locura pensar cómo una criatura que su única obligación es jugar y pasarla bien está deprimido. Porque ya tiene un cerebro. Eso. Y el cerebro tiene derecho. Por eso, tiene derecho a enfermarse. Los avances de la neuropsicología
ahora en los últimos 10 años han dado una relevancia muy importante a la organización cerebral y a la importancia de esa máquina de pensar y de hacer cosas, ¿no es cierto? Y el desbalance neuroquímico del cerebro puede causar muchas dificultades, no solamente depresiones, sino arranques de ira, arranques de pánico, ¿no es cierto? Y como yo decía hace un momento que habían dos tipos de depresión, la endógena, que es la más antigua, y la reactiva, pero también hay un tipo de depresión, quizás de los últimos 15 años, que tiene que ver con los vacíos existenciales de la juventud, ¿no es cierto? Porque a veces la televisión o la cultura misma o la sociedad propone un estilo de vida hedonista donde todo tiene que ser placentero, donde todo tiene que ser light, todo tiene que ser bello, todo tiene que ser, ¿no? Y en la escuela tampoco hay una formación filosófica, antropológica del ser humano, y en un momento que el sujeto joven quiere encontrar quién es y cuál es el sentido de su vida, no encuentra, no sabe para dónde tiene que ir, aunque sepa que va a estudiar medicina o astronáutica o lo que sea. Entonces hay una pérdida de sentido de por qué estoy vivo, ¿no es cierto? ¿Por qué existo? Y cuál es mi función en este mundo. Entonces también se estructuran pensamientos depresivos por esa pérdida de sentido, y hay como un dicho, ¿no? Que el siglo XX fue el siglo de las neurosis, ¿no? Las obsesiones, las fobias, ¿no? Y el siglo XXI es el siglo de las psicosis. Dentro de la psicosis está la manía depresiva o el trastorno bipolar, ¿no es cierto? Y la psicosis esquizofrénica, ¿no? Que son tan importantes, pero donde la cultura también tiene un impacto enorme por esa pérdida de sentido ontológica del ser y de sentido de lo que es la vida mía como sujeto vivo en una cultura, en una sociedad. Entonces, y yo tengo una pregunta que viene muy casada con esto que acaban de decir los dos expertos profesionales en el tema. ¿En qué manera nos afecta la tecnología a los papás la posibilidad de reconocer, de manejar y de ayudar al hijo a salir de una de esas preguntanga, porque hermana, decime que un muchacho no sabe si está deprimido o no, porque va y se encierra en el cuarto de la compu, está jugando play, está horas de horas, está con los ojos cuadrados de tanto estar en la tele, pero salí de ahí, es que necesito, y la dependencia que crean y todo. ¿En qué manera no nos permite hacer un buen trabajo? Porque en algo coincidíamos ahora todos, y era en que los papás tenemos una gran responsabilidad en este caso concreto, ¿no? A lo mejor por no reconocer, a lo mejor por no tratar a tiempo, a lo mejor por no darle ese derecho a ese cerebro a que se enferme y se tome su tiempo para enfermarse, ¿no? O prevenir, ¿no? Porque también se puede hacer un trabajo de prevención. Entonces, por ejemplo, en el tema de las pantallas, que es lo que dices vos, es una gran ventaja, pero al mismo tiempo es un riesgo, ¿no? Porque la adicción a las pantallas se considera ya como una de las nuevas adicciones, junto con el alcohol, la droga, el juego y las compras, ¿no? Entonces uno tiene que poder enseñar y guiar, o sea, es un trabajo adicional para los padres, el uso inteligente y productivo de esos dispositivos, el control y la limitación. ¿Qué pasa con esto? Sí, una cosa que yo, por ejemplo, a veces lo vemos nosotros en las mamás que llevan sus hijos al pediatra, por ejemplo, ¿no? En el consultorio, que yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá nos llevaba al médico y estábamos todos sentaditos, y aunque nos llamaba la atención algo, no tocábamos nada porque había una educación distinta, ¿no? Pero los chiquitos ahora uno los ve y por ahí ellos sí se ponen inquietos, quieren hacer cosas, y la mamá misma es la que lo conecta, ¿no? Quédate ahí quieto. Claro, pero le pone la tablet, le pone el celular y lo conecta. Es que es el amansa muchacho. Claro, entonces es como una especie de mamadera electrónica, ¿no? Así es. Lo pongo más, es droga. De alguna manera los dopá, los cambistas. Bueno, pero de alguna manera hay una relación entre el papá, ¿no? La tecnología y el niño, el adolescente. Ahora, después ese mismo papá, esa misma mamá, que fue la que lo conectó al chico a esta mamadera, ¿no es cierto? Es el que después va a renegar y va a decir, pasa todo el día con esa mamadera. Cuando vos se la facilitaste. Exactamente. Entonces, claro, nosotros los adultos, adultos ya en otra etapa de la vida, ¿no es cierto? Estamos siempre desfasados con esta nueva tecnología, y esto es una realidad que va a ser así, porque después la generación que ahora son adolescentes también va a estar desfasada con la tecnología de sus hijos. Es
eso es completamente normal. Lo que importa acá es que más allá de la tecnología, del tiempo con la tecnología y del uso, ¿no es cierto?, nosotros no perdamos herramientas para conocer a los hijos. Eso es lo importante. Sea que el hijo le gusten los juegos o no le guste, esté en las redes o no esté en las redes, yo tengo que conocer a mi hijo. Encontrar esos momentos de conexión más allá de la separación y de la brecha de la tecnología o de lo que fuera. Y de cómo es el comportamiento en ese momento de desconexión, ¿no? Porque ahí sí te puedes dar cuenta de que tu hijo por ahí está pasando por un proceso depresivo. O jugar con él. Correcto. Y el hablar, la conversación que no debe, por amor de Dios, no debe pasar de moda, el hecho de conversar cara a cara, frente a frente. La otra vez lo comentábamos, ¿no? Que para nosotros, para nuestra visión, los hijos que no son, los hijos adoptivos se adoptan, pero los hijos naturales también se adoptan. A los hijos hay que alojarlos, hay que darles un lugar, un espacio, con todo y su tecnología, porque esa es la mejor manera en la que, si a este órgano llamado cerebro, al que le estamos concediendo el derecho de enfermarse, ¿no es cierto?, yo voy a poder como padre detectar, ver a tiempo qué problema hay, qué cambio hay. La depresión es hereditaria y genética. ¿Me permitís, antes de que responda? Tengo más consultas de la gente, por favor, que están llegando. Voy a compartir alguna. No siempre, pero... ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Jonay nos manda abrazos. Sí, muy bien. La tristeza es un síntoma de la depresión. Uno solo. Yo puedo tener tristeza, todos podemos estar tristes y no estar deprimidos. Lo que a la vez puede haber cuadros de depresión que no tengan la tristeza como síntoma principal. En los niños, por ejemplo, lo estábamos comentando, en los niños chiquitos, no se manifiesta la tristeza como un síntoma, dado que el niño todavía no tiene las herramientas de transmisión del lenguaje tan instauradas como un adulto. Puede estar deprimido sin que yo vea tristeza. Correcto, más bien en los niños un síntoma de depresión suele ser la irritabilidad. Puede ser que el niño era un niño tranquilo, que se adecuaba a cierto ambiente y ahora reacciona con enojo, con bronca, con ira. Ariel, perdón un segundito, me quiero quedar con este punto porque me parece bien importante que lo profundicemos, porque normalmente decimos alguien que está triste está deprimido. Me parece súper importante el hecho de que podría no estar nunca triste y aún así estar deprimido. Correcto. ¿En qué me tengo que fijar entonces cuando estoy hablando de un niño o de un adolescente que a lo mejor está pasando por algo y no sé leerlo? ¿Cómo reconoce? Yo creo que en el cambio. El sumum de este panel es que los papás podamos de aquí sacar herramientas para reconocer, tratar y ayudar a levantar. En el cambio, un ejemplo, yo atiendo chicos que a veces los papás los llevan porque dice, a mi hijo socializa muy poco, no le gusta estar con el montón de amigos, no le gusta tener un montón, pero capaz que uno investiga, digamos, estudia al chico y el chico tiene una personalidad muy distinta, donde él quizás disfruta más actividades, jugar solo o tener poquitos amigos, pero buenos, es su personalidad de esa manera, ¿sí? Si yo soy un papá que conoce al hijo, voy a tomar el trabajo de darle la oportunidad al hijo de ser un sujeto particular y único. Que cuando se modifique esa conducta, cuando el chico cambie, cuando de pronto empiece a no estar bien adaptado, a no disfrutar lo que antes disfrutaba, a no seguir el desarrollo psicológico normal, a empezar a rechazar las actividades que hacía, a empezar a tener momentos de mucho más aislamiento, pero sin una productividad, es decir, no es que se divierte jugando solo, ahora está aislado, no hace nada, ¿no es cierto? Como decía la licenciada, modifica ritmos fisiológicos, como ya no come igual que antes, ya no duerme igual que antes. Ya no se arregla igual que antes. Ya no se arregla, ¿no es cierto? O se arregla y hace un cambio totalmente inusual en lo que él o ella solían hacer. Hay una película, no quiero promocionar, pero hay una película que se llama Intensamente. Tan bella. Donde en esa película yo creo que los productores han tenido un bastante asesoramiento técnico, porque realmente se refleja muy bien en el personaje de la niña, ¿no? Cómo pasa la adolescencia y cómo padece de una depresión. Y es muy interesante cómo en el seno familiar está el personaje de la mamá y el papá, ¿no es cierto? Cómo se plantean qué le pasa, por qué está diferente. No pueden acceder a qué es lo que le está pasando, porque ni siquiera la propia niña puede acceder a lo que le está pasando. Y esa es una particularidad de los problemas mentales que ocurren en el mismo órgano donde yo vivo. Sobre eso mismo, el papá no sabe qué hacer. Hicimos un sondeo y preguntamos a esos papás, ¿cómo le ayudaría usted a ese adolescente que está deprimido? Palabra de mujer. Dándole consejos, ¿no? Apoyándolo. Y dependiendo de la situación por la cual esté deprimido, si es problema de trabajo, dinero, amor. Los ayudaría conversando con ellos
diciéndole qué problema tiene, porque no solamente en la vida es trabajo y trabajo, también hay que dedicarse al hijo. Hay que darle un espacio, preguntarle siempre cómo le está yendo en el colegio, si ha tenido resultados positivos y decirle, tú puedes, hijo, así como yo pude, tú puedes, hijo. Nunca bajarle la moral. Enseñándole, inculcándole valores. Si un joven tiene valores y al joven se lo aprende con el ejemplo. No diciéndole se debe hacer, no se debe hacer, hay que dar el ejemplo. Pienso que hay muchas maneras, ¿no? La escucha activa ante un joven que se siente confuso, que se siente deprimido, es muy, muy importante, ¿no? El no cuestionarlo, el no hacerle sentir mal por sentirse de esa manera es muy importante. Palabra de mujer. Qué complejo el tema, porque nos dicen muchas de las personas entrevistadas conversar. Yo, sin embargo, tengo la impresión de que el adolescente no quiere hablar. ¿Sabes vos que yo que tengo los míos que están en preadolescencia, ¿no? Y tengo mis amigas que... Porque ya inventaron hasta preadolescencia. Adolescentes, sí, así es. Las escucho todo el tiempo decir, no me habla. Lo que yo le digo siempre está mal. Ay, vos el consejo que escuchás pareciera fácil. Pues no, hay que conversar con tu hijo, hay que darle consejos, hay que escucharlo. No quieren hablar, no quieren consejos, porque todos los consejos que se los da la madre son burreras de vieja. No, los consejos que le da el padre es porque quiere poder en la vida. Claro. O sea, de por sí lidiar con un paciente deprimido debe ser difícil, pero un adolescente deprimido... Me quedan 2 años creo que me quedan unos 2 años todavía de no sé, pero de capacitarse, pero yo creo que nunca uno se acaba de capacitar en esto, hermana. Pero acaban de decirlo los profesionales. Pero eso es clave, que los padres se capaciten realmente en las posibilidades de trastornos o de dificultades que pueden presentar sus hijos, ¿no? Para la detección temprana y para poder hacer una intervención también oportuna, porque generalmente el adolescente no quiere escuchar lo que el adulto le va a decir, ¿no? Entonces hay que dar un poco de tiempo para que el mismo adolescente se dé cuenta que tiene alguna sintomatología, como pueden ser las ideaciones suicidas, intentos suicidas cuando ya son más graves, los sentimientos de culpa por haber hecho cosas mal, la sensación de baja autoestima, de improductividad, el descenso en los intereses sexuales, que en esa edad tendrían que estar floreciendo y haciendo fuegos artificiales. En los chicos deprimidos, los intereses sexuales también bajan demasiado, ¿no? Precisamente de eso que está hablando usted, yo le preguntaba si era genético o era hereditario, porque yo conocí una persona que su hija se suicidó. Se suicidó su hermano y se suicidó su padre. ¿Qué hay mal, digamos, y usted ve una familia normal? Sí, nosotros estamos acostumbrados a ver familias en las que se presentan determinados trastornos. Atendemos familias donde hay varios casos de psicosis, familias donde hay varios casos de fobias, depresiones, ¿no? Y todos los trastornos mentales. ¿Hay una asociación genética? Sí. Ahora, pero también se aprende, ¿no? O sea, está lo genético y el aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros lo que sabemos es que todos los problemas mentales, vamos a llamar así, los problemas mentales de este órgano cerebro, ¿no es cierto?, tienen una predisposición, que es una especie de vulnerabilidad sobre la que se va a asentar un factor ambiental que va a servir de desencadenante. Es decir, yo, por ejemplo, un niño, ¿sí?, que genéticamente, vamos a decir, tiene la vulnerabilidad, la predisposición a padecer de depresión, es probable que no la manifieste en sus primeras etapas de la vida, pero quizás el factor ambiental de este cambio tan importante en el cuerpo de un ser humano, que es la adolescencia, va a servir como desencadenante para que se manifieste algo que estaba latente, pero que ahora ya se manifiesta como síntoma. No tengo más tiempo, lo lamento ser la antipática de esto, pero bueno, es así, el tiempo de televisión es corto. Quiero agradecerle mucho a Ariel Rojas, psiquiatra, que nos ha acompañado hoy, a nuestra buenísima amiga Lorena Suyer, actriz, mamá de familia, y a Paula Benedict, psicóloga clínica y educacional. Es un gusto haber compartido con ustedes. Vamos a hacer un corte en Palabra de Mujer y en un segundito nos vemos aquí. Nos vemos aquí, creando futuro lleno de momentos.